Bien, lo que nos estábamos trabajando era polinomio de Taylor. ¿Sí? La idea del polinomio de Taylor es tener un polinomio que me aproxime a una función que yo desconozco cuál es su comportamiento. ¿Sí? O sea, una función que yo no tengo alguna fórmula para calcularla o algún método algebraico para calcularlo, tratar de hacer un polinomio que se aproxime a la función, ¿sí? De forma tal de utilizar el polinomio para hacer cálculos sobre la función, sabiendo que mi función, mi polinomio me va a dar un valor aproximado, pero al hacer cálculos en un polinomio es mucho más fácil porque solamente tengo que saber multiplicar y sumar, ¿no? Digo, por ejemplo, yo tengo f de x igual a seno de x, y yo quiero calcular f en 0,2. O sea, esto es el seno de 0,2. Hoy uno alegremente agarra la calculadora y lo calcula, ¿sí? El tema es, este desarrollo se hace cuando las calculadoras digitales ni existían, ¿sí? Y es más, es la base teórica sobre la cual funciona una calculadora. Realmente lo que queremos hacer es ver de dónde saca la calculadora las cuentas que hace. Entonces Taylor lo que dijo es, bueno, f de x la voy a aproximar con un polinomio de orden n de x. De forma tal que voy a elegir algún x0 para desarrollar mi polinomio, y lo que veamos la semana pasada, voy a pedir que f en x0 sea igual al polinomio en x0, f' en x0 sea igual al polinomio derivado en x0, y así hasta la derivada enésima. ¿Sí? Este polinomio me aproxima la función, ¿sí? Pero en un entorno de x0. O sea, la aproximación del polinomio de Taylor es una aproximación puntual, cerca del valor donde yo lo desarrollo, ¿sí? Puedo afirmar que la función y el polinomio son parecidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos visto también la semana pasada? Que el polinomio de orden n tiene una forma específica. Arranca con f en x0, después f' en x0 por x menos x0, más f2' en x0 sobre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado, y así derivando y reemplazando en el x0 hasta el orden n, que es hasta donde coinciden el polinomio y la función en el punto. O sea, en el punto la función y el polinomio valen lo mismo, sus derivadas sucesivas hasta el orden enésimo. ¿Sí? Y esta es la forma de armar el polinomio. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta para, si yo quiero armar un polinomio de Taylor que me sirva para hacer alguna aproximación, dentro de lo posible que estos valores numéricos, porque esto y esto de acá es un número, ¿sí? Tenerlo de manera exacta. De nada me va a servir una aproximación si encima también tengo que aproximar en el camino. Voy a acá estar acumulando error, ¿sí? Sistemáticamente, ¿no? Entonces, como yo quiero aproximar en este caso seno de 0,2, algo que podríamos decir es, bueno, me busco algún valor cercano al 0,2 en donde yo sepa que el valor exacto de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tomar x0 igual a 0. Yo sé que f en 0 es el seno de 0, que es 0. O sea, tengo el valor exacto de la función. Y supongamos que quiero usar, por algún motivo, ¿sí?, el polinomio de orden 5. ¿Sí? Entonces, me voy para el otro lado. Tengo f de x igual a seno de x, el x0 es igual a 0, ¿sí? Y quiero el polinomio de Taylor de orden 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Las 5 primeras derivadas de la función. Entonces,
f derivado me queda coseno de x. F 2 veces derivado me queda menos seno de x. F 3 veces derivado me queda menos coseno de x. F 4 veces derivado me queda seno de x. 5 veces derivado me queda coseno de x. Siempre primero derivo y después busco cuánto vale en el x0. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo me voy armando todas las, digamos, me voy a ir armando estos números primero antes de armarme el polinomio. ¿Sí? O sea, cuando yo voy a armar el polinomio ya tengo el valor exacto de estos números, ¿sí? Porque después aparecen confusiones en donde acá, por ejemplo, ponen la fórmula de la derivada. O sea, en nuestro caso, en vez de poner la derivada en el x0, ponen coseno de x. No, bueno, eso ya demuestra no estar entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tengo que f de 0 es seno de 0, que es 0. F' de 0 es coseno de 0, que es 1. F2' de 0 me queda menos seno de 0, que es 0. F3' de 0 me queda menos coseno de 0, que es menos 1. F 4 veces derivada en 0 me queda seno de 0, que es 0. F 5 veces derivada en 0 me queda coseno de 0, que es 1. Entonces ahora ya me puedo armar mi polinomio. A ver, como el polinomio es de orden 5, P de X, ¿qué va a ser? Va a ser F en 0, porque el X0 es 0, más F' en 0 por X menos 0, más F2' en 0 por X menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial. F3' en 0 por X menos 0 al cubo sobre 3 factorial, más f4 veces derivada en 0 sobre 4 factorial por x menos 0 a la cuarta, más f5 veces derivado sobre 5 factorial por x menos 0 a la quinta. Y ahora reemplazo los valores numéricos de cada una de estas derivadas que están analizadas en un número, o sea, por sus imágenes correspondientes. Me queda 0 más 1 por x más 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial, más menos 1 sobre 3 factorial por x al cubo, más 0 por 4 factorial por x a la cuarta, más 1 sobre 5 factorial por x a la quinta. Si paso en limpio, ¿sí?, sacando los que valen 0, mi polinomio me queda x menos 1/6, 3 factorial es 3 por 2 por 1, que me da 6, x al cubo, más 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, más 1 sobre 120, x a la quinta. Listo. Este es mi polinomio. ¿Sí? Pero ¿para qué quería usar yo mi polinomio? Esto es 1, esto es 2. Yo me preguntaba un valor aproximado de seno de 0,2. Ese era mi objetivo. Pero seno de 0,2 es f en 0,2. ¿Sí? Y como 0,2 está cerca de x0, que es 0, entonces f en 0,2 es aproximadamente el polinomio en 0,2. ¿Sí? O sea, para aproximar un valor numérico de la función, reemplazo el valor en el polinomio. Y eso depende de cuál es la cuenta o la operación que yo quiera aproximar. Mi polinomio en 0,2 me queda 0,2 menos 1/6 por 0,2 al cubo, más 1 sobre 120 por 0,2 a la quinta. ¿Sí?
Y ahí habría que hacer las cuentas, pero son todas cuentas que se podrían hacer a mano. Esto es 0,2 menos 1/6 por 2 décimos al cubo, más 1 sobre 120 por 2 décimos a la quinta, ¿no? O sea, me queda 0,2 menos 1/6 por 8 sobre 1000, más 1 sobre 120 por 2, 4, 8, 16, 32 sobre 100.000. Esas son cuentas de las cuales no dependo de una calculadora para hacerlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo con una calculadora para hacerlo más rápido. 0.2 menos 1/6 por 8 sobre 1000 más 32 dividido 120 por 1, 2, 3, 4, 5. Tingui. ¿Sí? Me dio 0,19866933. 3. ¿Sí? Cambiemos de modo la calculadora. ¿Qué pasa si hago seno de 0.2? Seno de 0.2 con la calculadora me da 0,19866933, esto con la calculadora. Si nos fijamos, es casi el mismo número, ¿no? O sea, fíjense que con un polinomio, a partir de esto podríamos pensar que la calculadora para calcular trigonométricas está utilizando algún polinomio de Taylor de grado 5. En realidad usan uno de grado más grande, ¿sí? Pero fíjense cómo llegamos al mismo, casi al mismo valor que nos da la calculadora, ¿sí? Simplemente sumando y multiplicando. Lo único que tuvimos que saber hacer, y no necesitamos ningún artilugio mágico digital. Ahora, yo estoy comparando el valor que me dio el polinomio de Taylor con la calculadora. O sea, tengo una referencia para medir mi cálculo con la calculadora. ¿Sí? Ahora, cuidado esta cuestión, antes de que me olviden, y voy a usar la calculadora para corroborar eso. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo hiciera seno de 1? ¿No? Seno de 1 es f en 1. Y yo podría pensar que esto es aproximadamente el polinomio en 1. O sea que me queda 0,2 menos 1/6 por 1 al cubo, más 1 sobre 120 por 1 a la quinta. ¿No? O sea que esto, ¿cuánto me da? 0,2, 0,2 menos 0,2 menos 1/6 más un 120avo. ¿Sí? Esta cuenta a mí me dio 0,04166. Ahora, si yo hago seno de 1 con la calculadora, ¿sí? Me da 0,8447. Esto es con la calculadora. O sea, la diferencia ahora entre mi aproximación con el polinomio y el valor que me da la calculadora es abismal. Fíjense, si nos fijamos acá, todos los números decimales me están coincidiendo. En cambio acá, ya la primera cifra decimal es brutalmente distinta. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? La diferencia surge de la distancia entre donde uso el polinomio, que es en el 1, y donde lo armé, donde lo desarrollé, que es el 0. El 0 y el 1 están lejos, por eso la aproximación no es buena. En cambio, 0,2 estaba más cerca del 0,
Por eso me dio una aproximación mejor. En este sentido es lo que yo les decía de que el polinomio de Taylor me hace una aproximación, pero local, puntual, cerca del valor en donde yo desarrollo el polinomio, no mucho más allá. Si nos fijamos, ya me voy al 1 y me da cualquier cosa, completamente distinta. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, volviendo a lo que estaba diciendo antes, que después me acordé de esto de la diferencia con un cálculo fácil. ¿Sí? Nosotros imaginemos que no tenemos esto, ¿cómo sabemos si nuestro polinomio nos aproxima, no si nos aproxima bien, sino el tamaño del error que estamos cometiendo? O sea, ¿por cuánto nos estamos equivocando? ¿Sí? Y justamente para eso aparece el término complementario. Diego, una consulta. Dime. Hay una fórmula que después se hace que tiene que ver con la sumatoria y todo eso. ¿Esa parte no Mm, entraría? O... mm. La sumatoria es una forma de resumir la cuenta, ¿no? Claro. Digo, a ver, comentario. Voy a hacerlo acá. Queda en el video, pero no va a quedar en las hojas escaneadas. Nosotros antes dijimos que el polinomio de Taylor de nuestra función era todo este choclo. Una forma de escribirlo con sumatoria sería escribir la sumatoria de n igual 0 hasta 5 de la función n veces derivada en 0 sobre n factorial por x menos 0 a la n. O sea, acá estoy diciendo exactamente lo mismo que acá. ¿Cómo funciona la sumatoria? Arranco el contador, va con números naturales, va de 1 en 1, y reemplazo este acá. Si n es igual a 0, me queda f 0 veces derivada sobre 0 factorial por x menos 0 a la 0. Listo, reemplacé el contador, que es n, o i habitualmente, por 0, listo, pongo un más y ahora paso con el contador a 1. Me queda f una vez derivada en 0 por x menos 0 a la 1 sobre 1 factorial. Listo, paso al 2. Y así hasta el 5. Y voy conectando todos con más. Es una forma resumida de escribir una suma, este símbolo. ¿Sí? Aparece únicamente en el último ejercicio. ¿Sí? Pero es más, está entre n0 y 5. Si no me equivoco. Con i. Lo pone con i y de i igual a 1. Es lo mismo. ¿Sí? Me fui, acá estoy. Pero lo que quiere decir es esto, voy reemplazando la variable que me aparece acá en la fórmula, pongo un más y paso al paso siguiente con la variable. Si empieza en 1, hubiera puesto un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá, pongo un más y paso al 2. Después, sobre el final de la materia, vamos a trabajar con series, va a volver a aparecer este símbolo de sumatoria, ¿sí? Y va a volver a aparecer Taylor al final de nuestras vidas. O sea, los cuatrimestres terminan con Taylor. Nada más que en la diferencia que acá arriba va a haber un infinito. O sea, vamos a sumar infinitos términos. Está bien. La pregunta era si esta fórmula era necesario ponerla en el parcial. No, no, si vos Ok, escribís así el polinomio está genial. bárbaro. O sea, no somos tan estrictos en la forma de escribir. ¿Sí? Bien, entonces, retomando. Término complementario. ¿Cuál es la idea del término complementario? Lo vamos a utilizar como medida del error. O sea, f de x, ¿sí? Esto es un teorema que no lo vamos a demostrar, es igual al polinomio de orden n de x más t o r, no sé cómo lo llamó Daniel, t o r. RN era. R, creo. R. R, genial. Rn de x. Este es el polinomio de Taylor de orden n, y esto es lo que llamamos término
complementario. El término complementario justamente es lo que me ajusta para cada valor de x la diferencia que hay entre el polinomio y la función. ¿Qué es lo bueno que tenemos del término complementario? Que Lagrange nos da una fórmula para calcularlo. ¿Sí? Rn de x es f n más una vez derivado en un valor c sobre n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1. O sea, el término complementario sería como el término que sigue si yo hiciera un orden más en Taylor. ¿Sí? ¿Cuál es el brete acá? ¿Por qué nunca vamos a conocer el término complementario? Porque acá aparece un C, y este C no lo podemos averiguar nunca. C, ¿qué es lo que cumple? Que está entre X y X0. O C está entre X y X0, dependiendo del orden. ¿Quién es X0? Es donde desarrollo el polinomio. ¿Quién es X? ¿Dónde lo uso? ¿Sí? Nosotros, en nuestro ejemplo, teníamos f de x igual a seno de x, nuestro polinomio de orden 5 era x menos un sexto x al cubo, más 1 sobre 120 x a la quinta. ¿Quién va a ser nuestro resto o término complementario de orden 5? Sería nuestra función 6 veces derivada en c sobre 6 factorial por x menos 0 a la 6. ¿Por qué x menos 0? Porque el x0 que elegimos fue 0. ¿Sí? Y me vuelvo a mi listita de derivadas. Yo acá tengo hasta la derivada 5, podría calcular la derivada sexta, ya que estoy, me queda menos seno de x. ¿Sí? O sea que nuestro término complementario, R sub 5 de x, va a ser menos seno de c, y este seno lo conozco, sobre 6 factorial por x a la sexta. Fíjense que el término complementario cambia según cambie el x donde yo uso el polinomio. O sea, si el polinomio lo uso en 0,1, en este caso, c va a ser algún número entre 0 y 0,1. Si lo uso en 0,2, como lo usé yo, el c va a ser un número entre 0 y 0,2. Si lo uso en menos 0,1 el polinomio, el c va a estar entre menos 0,1 y 0. O sea, el rango en donde se mueve este valor c depende de dónde yo uso mi polinomio. ¿Sí? De vuelta, esto, el valor exacto, no lo vamos a poder calcular nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque si pudiéramos calcular el valor exacto, tendríamos el valor exacto de la función. Y justamente es lo que no ocurre. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, como no podemos calcularlo de manera exacta, es acotarlo. O sea, lo que vamos a hacer ahora es acotación del error cometido. Entonces, me voy de vuelta, me voy a otra hoja y me copio todo. ¿Sí? Nosotros dijimos f de x igual a seno de x, nuestro polinomio de orden 5 era x menos un sexto x al cubo, más 1 sobre 120, x a la quinta, x0 es igual a 0, y nuestro término complementario nos quedó menos seno de c sobre 6 factorial por x a la 6. ¿Sí? Y nosotros a partir de esto dijimos, seno de 0,2 es igual a f de 0,2, que es aproximadamente el polinomio en 0,2, que nos había dado tanto como 0,198663333.
Yo quiero saber por cuánto le erra esto, cuál es el tamaño del error. ¿Sí? Quiero medir el error cometido. Ahora, el error puede ser por más o por menos, por exceso o por defecto, o sea, o me pasé o me quedé corto. Para evitar esos temas, el error lo vamos a calcular como el módulo del término complementario. ¿Sí? Y ahí aparece el más menos de los físicos, ¿no? Sabemos por cuánto le erramos, pero no sabemos si por defecto o por exceso. Pero tenemos una medida del orden del error que cometemos. En nuestro caso, como trabajamos en 0,2, el polinomio lo reemplazamos en 0,2, el error que cometemos es cuando yo uso el polinomio en 0,2 en lugar de la función. ¿Sí? O sea que esto me queda el módulo de menos seno de c sobre 6 factorial por 0,2 a la sexta. Ahora, ¿qué sabemos de c? C está entre 0,2, que es donde usé el polinomio, y 0, que es donde lo desarrollé. En este caso no me va a importar mucho, porque ahora la idea es acotar esto. O sea, encontrar algo que yo sepa que es mayor que esto. O sea, mi error me queda, si yo tomo módulo y reparto, me queda módulo de menos c, de seno de c, sobre 6 factorial, el módulo lo deja igual porque es un número positivo, por 0,2 a la sexta, que también es un número positivo. Cuando yo acoto el error, mi objetivo es sacarme de encima el c, que me desaparezca. Por suerte, en este caso me quedó algo que yo sé, una acotación. ¿No? Ya vimos desde la práctica 0 que el seno es una función acotada, está entre -1 y 1. O sea que el módulo del seno de cualquier cosa es menor o igual que 1. O sea que mi error es menor o igual que 1 sobre 6 factorial por 0,2 a la sexta. Y esta es mi cota del error cometido. Este error sirve solamente para 0,2. ¿Sí? El error es más chico que este. ¿Sí? Y ahí lo tengo acotado. O sea, cada vez que me pidan acotar el error, ¿sí? Tiene que ser cuando utilizo el polinomio en algún valor, bueno, reemplazo el valor en la fórmula del término complementario entre módulo, y después empiezo a acotar para tratar de sacarme de encima el C. ¿Sí? Y ahí yo tengo una medida del error que cometí, ¿no? Si hago 1 sobre 6 factorial, vamos a ponerlo entre paréntesis por las dudas, 1 dividido 6 factorial por 0,2 a la sexta, ¿sí? El error es de 8,8 por 10 a la menos 8. O sea, tengo 7 cifras decimales exactas acá. O sea, es muy, muy, muy preciso este cálculo. Por eso me dio, ¿sí? Tan parecido al de la calculadora, es más, me dio igual. O sea, fíjense, con 5 términos nada más del polinomio de Taylor, el grado de precisión que logré para el seno de 0,2. ¿Sí? Ahora bien, en el ejercicio 37, que es uno interesante para hacer todo completito, voy a ser parte de ello. En el principio hace esto, calcula para una función el polinomio de Taylor de orden 4, ¿sí? Y calcula el error cometido para aproximar la función en un valor. Ahora, imaginemos que la pregunta que me hacen es al revés, ¿sí? Esto es el 37, E. A, B, C y D se los dejo de tarea, ¿sí? Que es otra forma de hacer preguntas sobre el polinomio de Taylor.
Mi función es f de x igual a e a la x, la que toma. Y el polinomio de Taylor lo arma alrededor del 0. ¿Qué ventaja tiene e a la x? Que sus derivadas son siempre iguales. Y es más, o sea, f en cualquier orden de x es e a la x. Como el x0 es 0, la derivada en cualquier orden de mi función en 0 siempre es 1. O sea, es muy fácil armar el polinomio de Taylor de la exponencial de base e. El polinomio de Taylor me queda 1 más 1 por x, más 1 sobre 2 por x al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial por x al cubo, más 1 sobre 4 factorial por x a la cuarta, más 1 sobre n factorial sobre x por x a la n. Que si quisiéramos, lo podríamos escribir como la sumatoria de i igual 0 a n de 1 sobre i factorial por x a la i. ¿Sí? Y llego hasta el n que necesite. ¿No? Ahora, ¿cuál es la pregunta distinta que hace el 37E? Me pregunta, ¿cuántos términos necesito? O sea, ¿cuántos términos necesito para calcular e a la menos 0,2, ¿sí? Con un error menor a 10 a la menos 4, supongamos. Lo estoy cambiando un poquito. ¿Sí? Para que después ustedes intenten con 10 a la menos 6, que es lo que me pide el ejercicio. Fíjense que acá cambia la pregunta. No me está diciendo, ¿sí? Uso el polinomio, como hicimos antes, de grado 5, acá si cortar acá sería de grado 4, de orden 4, y analizo el error que cometo. Acá la pregunta es al revés. Primero tengo el error. Quiero el error que sea más chico que 10 a la menos 4 cuando calculo e a la menos 0,2. ¿Cuántos términos tengo que armarme de Taylor? ¿Sí? Esa es mi pregunta. Entonces, a ver, pensemos en limpio los datos que tenemos. Tenemos que el x0 es 0, donde desarrollé el polinomio. El x donde lo uso es menos 0,2. O sea que estoy haciendo e a la menos 0,2 es f de menos 0,2, que es aproximadamente el polinomio de un cierto orden de menos 0,2. Ahora, yo lo que quiero es que el error sea más chico que 10 a la menos 4. Pero el error, ¿qué era? Era el módulo del término complementario. ¿Sí? Tiene que ser menor que 10 a la menos 4. Pero no en cualquier x, en menos 0,2. O sea, ahora lo que yo quiero averiguar es quién es n. Entonces me voy a armar el término complementario. Mi Rn es f, n más una vez derivado en un c, sobre n más 1 factorial, todo por x menos 0 a la n más 1. Como la función e a la x, todas sus derivadas son iguales, el término complementario me queda e a la c, porque f a la menos 1 de x, n más 1 veces derivado es e a la x, sobre n más 1 factorial, pero yo estoy haciendo todo en menos 0,2 a la n más 1. Porque a mí, yo estoy usando el polinomio para aproximar e a la menos 0,2. Entonces, reemplazo el x por menos 0,2, entonces el error
es el módulo de e a la c sobre n más 1 factorial por menos 0,2 a la n más 1. Y esto es lo que yo quiero que sea menor que 10 a la menos 4. ¿Qué es lo que me molesta acá en la acotación? Que tengo dos incógnitas, tengo C y tengo N. Entonces, primero lo que voy a hacer es sacarme de encima el C. A ver, tenemos que C es menor, está entre el valor donde yo uso el polinomio de Taylor y el valor donde lo desarrollé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de armarme esto, e a la c. Entonces, si menos 0,2 es menor que c y es menor que 0, como e a la x es una función creciente, si yo miro e a la x, acá tendré e, acá si acá tengo menos 0,2, acá tengo c y acá tengo 0, las imágenes conservan el orden. O sea, e a la menos 0,2 es el más chico, e a la c es el siguiente, y e a la 0 es el más grande. O sea que e a la c es más chico que e a la 0, más grande que e a la menos 0,2. Pero e a la 0 lo bueno que tiene que es 1. Entonces acá ya tengo una cota. O sea, el módulo de e a la c sobre n más 1 factorial por menos 0,2 a la n más 1 es menor que 1 sobre n más 1 factorial por 0,2 a la n más 1. O sea, hice dos cosas en este paso. Me saqué los módulos porque son todos positivos. Este es positivo, y este con el módulo le mata el signo a la base. Y el e a la c lo acoté con 1. Entonces, a este término, justamente fíjense que n, acá la incógnita, es la cantidad de términos que tengo que considerar del polinomio. O sea, n es el orden del polinomio. Entonces, justamente lo que voy a buscar es un n que haga que esta cuenta de acá sea más chica que 10 a la menos 4. ¿Por qué este 10 a la menos 4? Porque era el error que me habían pedido. Si esto es más chico que 10 a la menos 4, pero esto es más grande que esto, se me cumple esto de acá arriba. O sea, estoy haciendo un paso intermedio y a este le voy a pedir que sea más chico que el error. La ventaja que tengo acá es que no tengo el C involucrado. Solamente depende del N. ¿Sí? Y acá viene la parte más linda que a veces genera un poco de estupor. O sea, yo tengo 0,2 a la n más 1 sobre n más 1. Factorial quiero que sea menor que 10 a la menos 4. Mi objetivo es encontrar un n que cumpla esto. ¿Cómo lo voy a encontrar? A mano. ¿Qué quiero decir a mano? No empiezo a despejar. ¿Por qué? Porque acá hay un n más 1 factorial. No hay forma de despejar esto para tratar de llegar y que me quede solamente un n. Entonces lo voy a calcular numéricamente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con probar numérica? Con calcular numéricamente, empiezo a probar. ¿Sí? Lo busco probando. O sea, tengo 0,2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Quiero que sea menor que 10 a la menos 4. Y bueno, empecemos a probar. A ver, si n es igual a 3, ¿qué me queda? Me queda 0,2 a la 4 sobre 4 factorial. ¿Cuánto me da esto? A ver, 0,2 a la cuarta igual dividido
4 factorial. ¿Sí? Me da 6,6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Este número es más chico que 10 a la menos 4. Ah, y ahí tenemos que comparar Es más notación chico. científica. Tenemos que comparar notación científica, ¿no? 10 a la menos 4 lo puedo pensar como que es, ¿sí? 10 por 10 a la menos 5. ¿No? Porque si acá sumo las potencias me queda 1 menos 5 menos 4. O sea que el 1 por 10 a la menos 4 es 10 por 10 a la menos 5. Este es 6,6 por 10 a la menos 5. Este es más chico que este. O sea, 6,6 por 10 a la menos 5 es más chico que 10 a la menos 4. ¿Sí? O sea, le pegué de casualidad que era el 3. Ahora la pregunta es, ¿con 2 me servirá? Porque por ahí me voy a armar un polinomio de grado 3 cuando un polinomio de grado 2 me alcanza. A ver, con 2, ¿qué me queda? 0,2 a la 3 sobre 3 factorial. O sea, 0,2 a la 3 dividido 3 factorial. Me queda 1,33 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y este es más grande que 10 a la menos 4. ¿No? Porque esto es 13,3 por 10 a la menos 4. Es más grande que 1 por 10 a la menos 4. Fíjense que yo para comparar en notación científica trato de llevar, ¿no?, la parte de la potencia de 10 al mismo orden. ¿Para qué? Y para después comparar simplemente los números de adelante. O sea que con un polinomio de grado 2 me quedo chico. El error no es tan chiquito, me quedo corto, digamos, porque el error no es tan chico como yo quiera. Con un polinomio de grado 3 ya me alcanza. Si con 3 me hubiera quedado un número más grande que 10 a la menos 4, pruebo con 4. Y si no me sirve 4, pruebo con 5. O sea, en estos cálculos de cuántos términos de Taylor necesito, el n se saca a mano, probando. ¿Sí? No teman usar la calculadora. ¿Sí? Pero fundamental, antes de buscar el n, la acotación del c. Me tengo que sacar el c de encima, ¿sí?, para poder trabajar. ¿Sí? En el ejercicio 38 me pide lo mismo, o sea, me pide volver al ejercicio 50A y C de la primera parte, ¿no?, de derivadas, en donde habíamos aproximado funciones utilizando la recta tangente. Recuerden que la recta tangente es el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Sí? Ya lo usamos para aproximar en la parte que veamos diferenciales. Ahora lo que me piden es, bueno, para las mismas funciones, buscar una aproximación con 2 cifras decimales exactas. ¿Sí? Comentario para el 38. 2 cifras decimales exactas. O sea, imaginemos que el número es 4,23753, ¿sí? Yo quiero que mi aproximación sea 4,23 y en la tercera cifra decimal falle, puede fallar, 814. O sea, acá hay 2 cifras decimales exactas. ¿Sí? Entonces, el error menor que ¿quién tiene que ser? Si yo 10 a resto, la menos 2 sería. justamente no. Justamente no. Porque, ¿qué me queda? Si yo resto, me queda, ¿sí? Pongámosle un 9 acá si ya resto en este orden. Si yo resto, me queda 0, ¿no? Acá me queda 13 menos 4, me queda 9, 4 menos 1, 3, 9 menos 8, 1, 0, 0, 0,
sea, fíjense, 2 cifras decimales, quiero que el error sea menor que 0,001. No 0,1, ¿sí? No 0,01, sino 0,001. O sea, tiene que ser del orden del 10 a la menos 3. Para tener 2 cifras decimales exactas. ¿Sí? Ojo con eso porque la cantidad de cifras decimales exactas, ¿sí? Si yo le pongo 0,01, ¿sí? Estoy siendo menos exigente con el error. Clavaditas. Creo que el ejemplo era aproximar raíz cuadrada de 4,1. Veamos cuánto necesitamos para aproximar raíz cuadrada de 4,1 con un error más chico que 10 a la menos 3. ¿Sí? Y acá tenemos uno bien completito. Primero, tengo que decidir con qué función voy a trabajar. Como me aparece la raíz cuadrada de algo, voy a tomar f de x igual raíz cuadrada de x. Como me aparece 4,1, que está cerca de 4, y yo 4 le puedo calcular la raíz cuadrada, el x0 lo voy a tomar como 4. ¿Sí? Entonces, esto es hoja 4, hoja 5. Tengo f de x igual a raíz cuadrada de x, x0 igual a 4. Pensemos en las derivadas. A ver, esto es f de x es x a la 1/2. Entonces, f derivado es 1/2, x a la menos 1/2. F 2 veces derivado es menos 1/4, x a la menos 3/2. F 3 veces derivado me queda 3/8, x a la menos 5/2. ¿Sí? Y así tendría que seguir. Tendría que ver si puedo escribir de forma genérica las derivadas, ¿no? Que me está quedando medio chongo, ¿no? Bueno, a ver, dejémoslo acá, a ver si acá me sirve el polinomio. Pensemos, a ver, el término cuarto, la derivada cuarta, ¿qué me queda? Me queda menos 5/2 por 3/8 son menos 15/16 por x a la menos 7/2. Supongamos que yo hiciera el error en orden, el resto en orden 4. ¿Qué me quedaría? Menos 15/16, ¿sí? Por c a la menos 7/2, el orden 3, perdón. O sea, y supongamos que el polinomio lo corto acá. Menos 15/16 por c a la menos 7/2 sobre 4 factorial por x menos 4 a la 4. X menos 4 porque ahora mi x0 es igual a 4. Ahora, ¿yo dónde estoy usando mi función? En 0,1. ¿No? Porque yo quiero hacer raíz cuadrada de 4,1 es f de 4,1. Estaba pensando en otra función.